Domingo 20 de febrero del 2022. Bienvenidos a este programa. Soy Wilmer Domínguez Remar del canal Inti Noticias. Vamos a hablar algo muy importante. ¿Cómo es posible que en el Perú continúe esta situación de bloqueo entre un grupo de congresistas, el Ejecutivo, confusión entre los partidos políticos, pero sobre todo algo importantísimo, la guerra híbrida a la cual se está sometiendo al Perú? Pero no solo al Perú, a muchos otros países se le está sometiendo a un nuevo tipo de guerra. Ya no es solamente las guerras como conocíamos tradicionalmente, con armamento de todo tipo, sino con otros elementos que tenemos que analizar para estar bien prevenidos y preparados y sobre todo saber cómo reaccionar. El día de hoy, guerra híbrida. La guerra híbrida que está desarrollando el imperio y sus sistemas de comunicación y de dominio para permitir que el imperio continúe sobreviviendo a pesar de que cada día su deuda externa crece y es insostenible el tren de vida que lleva. Por supuesto me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica se ha convertido en un peligro para la humanidad. Tenemos que decirlo así con todas sus letras. Esta guerra en Ucrania, que está a punto de pasar de ser guerra híbrida a ser una guerra convencional, es decir, ya con armamentos, en realidad lo que está mostrándonos es el fracaso total y completo del modelo neoliberal, punto uno. Punto dos, que Estados Unidos como superpotencia está en caída libre. No hay forma de parar la total y completa fracaso de su modelo económico. El país más endeudado de la tierra no puede subsistir si no continúa endeudándose. Eso es un hecho que estamos pagando todas las demás naciones del mundo. ¿Qué es una guerra híbrida? La guerra híbrida ya no es como en el pasado, con tanques, aviones, fusiles, sino a través de los medios de comunicación, punto uno. Punto dos, jueces y fiscales corruptos, es decir, la corrupción completa y total del sistema judicial de un país. Y tercero, por supuesto, el legislativo, un Congreso también en manos de corruptos o corrompidos. Y en estos tres espacios, medios de comunicación, Poder Judicial y el Congreso, se hace un ataque total contra la población, personificado en sus principales líderes que no entran a este juego. Por supuesto, los operadores están fuera de aquí, son grandes empresarios internacionales, pero con sus socios dentro del país. Esta es la nueva forma de guerra, la llamamos guerra híbrida, y por supuesto donde todo esto está condicionado y condimentado, vamos a llamarle así, por los servicios de inteligencia, especialmente de las naciones neoliberales. Me refiero por supuesto a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Israel. ¿De qué manera afecta la guerra híbrida a nuestras naciones? En primer lugar, tratar de desprestigiar a las voces críticas a este sistema y tratar de anularlos, simplemente desprestigiándolos. En segundo lugar, a los políticos que se atreven a ir en contra de este sistema perverso en el que nos hemos metido con el modelo neoliberal, también tratar de desacreditarlos, anularlos o perseguirlos incluso con falsos juicios, como ya hemos visto en el caso de Lula da Silva y en el Perú, en el caso del doctor Vladimir Cerrón y otros. En esta nueva guerra híbrida tenemos que estar muy alertas, porque esto ya no van a salir en los medios de comunicación. Por ejemplo, solo un ejemplo. Ayer y anteayer hubieron marchas multitudinarias, inclusive desde el día jueves, en Lima, Perú, para exigir que se cierre el Congreso y demostrar su apoyo al presidente Pedro Castillo. Díganme ustedes en qué canal de televisión lo vieron. En ninguno. Díganme ustedes en qué diario lo han visto publicado. En ninguno. Eso se llama guerra híbrida. Hay una coordinación para determinados hechos no publicarlos. Evidentemente el día de hoy ya la República tuvo que comunicar algo por ahí porque ya era vergonzoso, ¿sí?, el silencio de estos medios. ¿Por qué? Porque ahora las redes sociales
explotan por todos lados llevando la información, y la gente cada vez más se informa por las redes sociales. Entonces vemos cómo la guerra híbrida que se ha desatado con toda su máxima accionar, con todo su máximo poder, con todo aquello que ellos tienen a su alcance, han encontrado un oponente digno de su alcance. Nos referimos a las redes sociales. Hoy en día en España las redes sociales sirven para divertirse y poco más, pero en países como México y el Perú sirven para comunicar las noticias verdaderas al pueblo. Y eso es una gran ventaja. Afortunadamente para nuestros países se empiezan a tomar cada vez más en serio a las redes sociales. En esta nueva guerra híbrida, un modelo perfecto para analizar esta situación es justamente este conflicto falso creado y asusado por Estados Unidos en Ucrania. Estados Unidos necesita una nueva guerra. Es increíble que tengamos que decir esto, pero esa es la pura y cruda realidad. Estados Unidos es una potencia que se ha construido en base a su industria armamentístico-militar, que controla prácticamente todo. Y si hay un presidente que se opone a eso, lo liquidan. Acordémonos de John F. Kennedy, solamente por poner un ejemplo. Por supuesto, a otro político más conocido, porque participó en las últimas elecciones, fue Bernie Sanders. Los propios demócratas lo sacaron de juego porque era una amenaza para la industria armamentístico-militar. No puede Estados Unidos permitirse un presidente pacifista. Pero no es porque el pueblo no lo necesita ni el mundo no lo requiera, no. Es su industria armamentístico-militar que necesita siempre presidentes belicosos, que lleven guerra, destrucción a todo el mundo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para empezar a abrir los ojos? Analizar los hechos. Aquí no vamos a especular nada, vamos a analizar lo que está ocurriendo. Punto 1. Estados Unidos dice que Rusia quiere invadir Ucrania y que Estados Unidos no lo va a permitir, ¿no es cierto? Eso es lo que nos han contado. Pues no es exactamente así. Probablemente Rusia acabe invadiendo Ucrania, pero no por los motivos que nos dice Estados Unidos. Y ese es otro de los elementos de la guerra híbrida. Te mezclan mentiras con medias verdades. Y una media verdad es peor que una mentira. Porque al haber elementos de verdad, te confunde. Y ahí está la clave para el éxito de la guerra híbrida. Analicemos en profundidad el caso de Ucrania y cómo Estados Unidos está tratando de empujar a toda Europa a una guerra contra Rusia. Es tan poco el poder que tiene ya Estados Unidos que tiene que recurrir a aliados para poder asustar a Rusia, porque no creo que finalmente se le atreva a atacar a Rusia, para tratar de conseguir mantener su dominio y que la caída en la cual ha entrado Estados Unidos se ralentice. Eso es lo único que quieren. La caída es inevitable. Ya China está a punto de sobrepasar en el PIB a Estados Unidos. Rusia prácticamente en algunos tipos de armamentos ya superó a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ya no es la potencia que era y no se resigna a perder su poder. ¿Por qué? Porque entonces los pequeños países se le rebelan, como Salvador. Fíjate, Salvador, Bukele, con ser el país más pequeño de América, se ha rebelado contra Estados Unidos y le ha dicho: aquí somos soberanos y aquí no nos van a imponer ustedes sus políticas. Castillo, sin embargo, lamentablemente es un fiel, no voy a llamarle sirviente, es muy fuerte esa palabra, pero digámosle así que es un hombre que no acaba de conocer la verdadera imagen de Estados Unidos. Todavía nuestro hermano presidente ignora muchas cosas de lo que hace Estados Unidos y hay que ayudarle a que despierte. Vamos a llamarlo así. ¿Por qué el presidente de Perú sigue los consejos no sé de quién para tener buenas relaciones con Estados Unidos? Ojo, ¿es importante tener buenas relaciones con Estados Unidos? Sí, pero de ninguna manera tener relaciones de patrón-esclavo. De ninguna manera podemos tener relaciones de jefe a empleado. No,
tenemos que tener excelentes relaciones de socios estratégicos. Necesitamos un mercado, perfecto. Tengamos buenas relaciones con Estados Unidos, magnífico. Abramos nuestro mercado a sus productos, pero que ellos también se abran a nuestros productos. Lógico, tiene que haber una relación de igualdad o por lo menos de respeto a nivel comercial. No podemos competir en muchos aspectos comercialmente con Estados Unidos, claro que no, pero lo que sí podemos es proteger a nuestra industria, a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores, a nuestros pescadores. Es lo que toca para cualquier país hacer, es decir, cuando un gobierno es soberano. El gobierno del Perú no es soberano, ni parece que quiera buscar la soberanía con Pedro Castillo. Y esto lo tenemos que decir. ¿Qué podemos hacer en esta guerra híbrida que en el Perú se manifiesta? En el caso de Rusia-Ucrania, en este conflicto, es evidente. Todos los medios de comunicación se parcializan a favor de Estados Unidos y presentan como el malo de la película a Rusia, cosa completamente falsa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiere Estados Unidos en Ucrania es poner bases militares norteamericanas con armamento nuclear para tener doblegado a Rusia. Y Rusia, como es lógico, como es un país fronterizo con Rusia, ha dicho, nunca lo vamos a permitir. No vamos a permitir que Estados Unidos se apodere de Ucrania, ponga sus bases militares allí y con el cuento de pertenecer a la OTAN nos amenace a nosotros. Y tiene todo el derecho Rusia de hacer eso. Estados Unidos, como cree que todavía está en una época donde no existían las redes sociales, porque hasta para eso son lamentablemente cortos, hay que decirlo así, piensan que como tienen todo el control de los medios de televisión, de periódicos, etcétera, van a seguir engañando no solo a Europa, no solo a los pobladores de Estados Unidos, sino a todo el mundo. Para eso tenemos ahora el contraataque en las benditas redes sociales. Guerra híbrida, ¿sí? Y benditas redes sociales. Frente a frente. ¿Quién ganará? Las benditas redes sociales acabarán comiéndose, ¿sí?, a la guerra híbrida. ¿Por qué? Porque no solamente las redes sociales ahora se expanden por todo el mundo y se hacen virales y nadie las puede controlar, sino porque además tenemos una gran ayuda, algo que para los hermanos ateos pues no cuenta, algo que para algunos hermanos de otras religiones tampoco cuenta, algo que para la gente materialista no cuenta en absoluto, pero que es real y absolutamente verdadero, que es el apoyo del mundo espiritual. Sí, amigos. En el mundo espiritual, desde más o menos 1870 y tantos, ha iniciado una gran batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Esta batalla, que es la batalla total y que se refleja en el Apocalipsis, con todas esas descripciones, por supuesto, tiene su reflejo en la tierra, porque la batalla en el mundo espiritual no es otra cosa que una batalla para permitir que el ser humano en la tierra, encarnados en la tierra, podamos continuar nuestro proceso evolutivo hacia el bien, lógicamente. Porque si tú no caminas hacia el bien, hacia la verdad, hacia la dignidad, hacia los principios y valores humanos, estás caminando entonces hacia el mal. No puedes mantenerte neutro. ¿Sí? No es posible. O conscientemente te encaminas hacia el bien o te deslizas inconscientemente hacia el mal. ¿Qué tiene que ver con el mal? Pues la mentira, el odio, desde luego, la intolerancia, el egoísmo, el abuso, la violencia, todas esas cosas que dañan y que hacen mal. En cambio, todo lo que tiene que ver con el bien es todo aquello que tiene que ver con la verdad, es aquello que tiene que ver con la dignidad, es aquello que tiene que ver con la verdad y sobre todo con la libertad, porque libertad y amor son inseparables para poder construir sociedades verdaderamente humanas y dignas. En la política, quien entra en la política sin comprender esta esencia de los tiempos y pretender hacer algo bueno por tu país, pero utilizando el mal o las tácticas del mal, como he visto en algunos miembros de Perú Libre, con esta significación del abrazo
con la personificación del mal, que es la señora Alba, y todos sus, porque ellos representan el mal en el Perú, lo malo, lo que tenemos que superar, aquello que está ahí porque es necesario, pero para que nosotros despertemos y nos enfrentemos a él. No hay que tratar de destruir al mal, no. Ellos también tienen derecho a existir. Pero le tenemos que poner límites al mal, decirle, ojo, hasta aquí actúa, pero de aquí para acá ya no. Porque te conviertes entonces en un obstáculo para que el pueblo peruano evolucione. Y el pueblo peruano no solo tiene el derecho de continuar su evolución, sino además es imprescindible que lo haga y completamente necesario. Por ello, ya un gran sector del pueblo peruano a través de las redes están despertando su conciencia. Entonces, recapitulamos y cerramos el programa. Guerra híbrida, utilizando medios de comunicación comprados, mafiosos, chayoteros, mermeleros y tal, y es en el Perú el 80% de la prensa es así. Comercio, La República, Panamericana, Canal TV, Latina, todos los que usted, Willas, etcétera. Exitosa, RPP, todos ellos colaboran en la guerra híbrida contra el despertar de la conciencia del pueblo peruano, que en primera instancia es un despertar espiritual. La conciencia está íntimamente relacionada con nuestro yo espiritual. La conciencia es espíritu. Si despiertas tu conciencia, estás despertando tu espíritu, por lo tanto. Y un espíritu despierto ya no es engañado fácilmente. Punto 1. Medios de comunicación, una herramienta de la guerra híbrida. Punto 2. Jueces y fiscales corruptos, corrompidos y comprados por este sistema, al servicio de la guerra híbrida, y que tachan de terroristas, que tachan de locos o iluminados, o lo desprestigian a todo aquel que viene y te explica estas cosas. De manera que no te extrañe que algún día veas a Wilmer Domínguez presentado como un loco, un terrorista, cualquier cosa, cualquier barbaridad. Que no te extrañe, hermano, hacia mi persona y a cualquier otro youtuber que está contribuyendo a despertar la conciencia en el Perú y en el mundo. 3. Congresistas secuestrados o pagados o amenazados para servir a esta guerra híbrida, con las mismas funciones, en este caso, cambiando las leyes, en el Perú lo vemos evidentemente, cambiar la Constitución no quieren, dicen que el pueblo no tiene derecho a una asamblea constituyente, pero ellos desde que entraron al Congreso están cambiando la Constitución cada 2 por 3. Y por último, tenemos a los empresarios en el país, que normalmente son los dueños de los monopolios, quienes en realidad lo único que hacen es representar los intereses de otros mega magnates que están por encima de ellos y que son los que realmente han desatado la guerra híbrida en todo el mundo para dominar y controlar a los gobiernos. Ningún gobierno en Europa manda, son las grandes multinacionales, el IBEX 35, los grandes bancos los que gobiernan y le dicen lo que tienen que hacer a esos presidentes. Es decir, Europa vive en una pseudo-democracia. No hay democracia, pero no le digas a un español eso, porque te dirá que no, que España es una democracia, aunque tengan un rey que se ha tenido que fugar, ¿sí? Porque si no tenía que rendir cuentas ante la justicia por corrupción, por lavado de activos. Todo se mueve en base a la corrupción. La guerra híbrida es nueva arma del mal, a nivel general, para que la corrupción continúe saqueando las naciones, esclavizando a las personas y a las sociedades y manteniéndolas en la más absoluta ignorancia y confusión. No nos olvidemos que desde antiguo, en las antiguas leyendas y tradiciones, los representantes del mal se les considera a los demonios y a los representantes del bien a los ángeles. Si eso existe o no existe, lo dejo a cada uno a su libre albedrío. Pero que existe el mal en la tierra y se ha apoderado de todos nuestros sistemas políticos es evidente. Y que muchísima gente, en vez de ponerse a analizar estos temas con seriedad e investigar, no tiene la menor intención. Han caído en la trampa, justamente. Diviértete, vive tranquilo, no te preocupes, mientras tengas tu trabajo y tu techo y tu comida, el mundo que se acabe no te importa. Esa es otra de las grandes trampas. Bien, amigos, ya hemos llegado al fin del programa. Te agradezco que me compartas este vídeo entre tus redes, déjanos tus poderosos likes, nos ayuda mucho para seguir creciendo, y si además lo puedes contribuir a apoyar con tu granito de arena, lo puedes hacer
en las cuentas que tenemos aquí en la descripción y con tus poderosos yapes y a través de tu PayPal. Gracias por apoyarnos, gracias por escucharnos, gracias sobre todo por despertar la conciencia. Necesitamos que un número suficiente de humanidad despierte su conciencia a este y a otras cosas. Solo así lograremos encaminar el progreso de la humanidad hacia ese proceso evolutivo que todos tenemos derecho. Wilmer Domínguez Remar, Inti Noticias. Conmigo será hasta un próximo programa.